Excelente y bendecida noche para todos. Una gran bendición poder estar ya listos para compartir esta formación como maestrantes, ¿verdad? En la teología transpersonal con un enfoque psicoterapéutico, psicoespiritual. Y bueno, tenemos hoy al doctor Arnoldo Llanes desde Sinaloa, que estará compartiendo con ustedes el cierre de la materia. Por ahí quedaban algunas cosas pendientes y bueno, la sugerencia de poder tener una charla más, creo que nos va a ayudar mucho a todos para poder aterrizar parte de algunas ideas que se quedaron por ahí abiertas la semana pasada, y yo creo que es un buen tiempo para aterrizarlo. Adelante, doctor, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches a todos, esperando Dios que le sea de bendiga, hermano. bendición para ustedes. Procedo para compartir pantalla. Adelante. Eh, Vamos a ver, antes de empezar, recapitular un poquito que hemos estado viendo a los clásicos de la sociología, las condiciones sociales en las que aparece una nueva rama del saber. Augusto Comte, Herbert Spencer, Emil Durkheim, Carlos Marx, que de alguna manera todos estos pensadores influyeron en el pensamiento de Max Weber. ¿Qué podemos decir de Carlos Marx? No podemos dejarlo de lado, por eso preparé esta diapositiva para que podamos comprender un poco mucho el pensamiento de Max Weber. Marx es una de las influencias intelectuales de Max Weber, que ahorita vamos a ver de qué se trata, pero hay que decir que a diferencia del funcionalismo de Durkheim, aparece la vertiente dialéctica de Carlos Marx con su dialéctica materialista, que no solamente es una concepción científica del universo, del mundo, no solamente es eso, sino es una doctrina política, es el única método, o podemos decir, la única vertiente sociológica que tiene esa dualidad. Por un lado, pretende ser una concepción científica del mundo, pero al mismo tiempo es una doctrina ideológica de alguna manera, porque pretendía enfrentar el positivismo. Y entonces los conceptos fundamentales de Carlos Marx en su dialéctica es que el desarrollo y el progreso de la sociedad está fundamentada en lo que él le llama la lucha de clases. Es un concepto fundamental expresado en una de sus obras máximas, que es El Capital, que él habla y así lo afirma, que el desarrollo del progreso de la sociedad está en la lucha de clases entre proletarios y burgueses, en donde cada una de las clases representa sus propios intereses a través de una serie de elementos que ahorita vamos a ver, y él habla de que desentraña o pone en manifiesto el papel que juega la ideología en la superestructura y en la estructura de toda sociedad. Vamos a ver lo que Carlos Marx sostenía como ideología. Podemos ver aquí en la pantalla, podemos ver que hay una superestructura y hay una estructura. La estructura está compuesta por dos elementos: las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas son todos aquellos medios a través de los cuales se obtiene lo que la sociedad lo determina. Pero estas fuerzas productivas están en poder de una clase social, y quien tiene las fuerzas productivas determina el tipo de relación de producción. Pero esta estructura le corresponde a una superestructura, y entonces las fuerzas productivas más las relaciones de producción determinan
la estructura política, jurídica o estructura ideológica, que a través de estos dos elementos determinan y apoyan precisamente el papel que va a desempeñar el individuo en la sociedad. Para Carlos Marx, en estricto apego o en un sentido estricto, el término de ideología significa que es una concepción errónea de la realidad por partir de supuestos falsos, pero que es aceptada inconscientemente por la sociedad. Esta es la definición de un epistemólogo mexicano llamado Luis Villoro, que pone precisamente clarificando el concepto de ideología. Entonces, esta superestructura contiene una serie de instituciones superestructurales como la familia, la escuela, el Estado, los medios de comunicación, que ayudan a que la superestructura mantenga unas relaciones hegemónicas de dominación hacia la sociedad, porque les vende una realidad socialmente construida, pero muy afines a sus propósitos. También podemos decir de Carlos Marx, precisamente, que la ideología juega un papel muy importante, puesto que oculta las contradicciones existentes en la sociedad y mantiene el dominio de la clase hegemónica. Esto es muy importante que lo entendamos para poder entender la concepción marxista, que en estricto apego gira en torno a estos dos elementos, estructura y superestructura. Estos elementos van a componer la visión marxista de la sociedad, la que va a determinar el lugar que ocupa el hombre en el entramado social de las relaciones sociales de producción. Y hay que decirlo, quien tiene la propiedad de los bienes de producción, o sea, de los medios de producción, pues establece el tipo de vínculos que va a establecer con los que no lo tienen. Poníamos un ejemplo en la clase pasada de dos agricultores con una misma parcela. ¿Se acuerdan? Así es. Podría el agricultor que tuvo que venderle la parcela al que tenía toda la tecnología, una vez que la vende, se ofrece como mano de obra. ¿Quién determina cuánto le va a pagar? ¿El que se ofrece o el que va a contratar? Bueno, pues sabemos que el que tiene los medios de producción, él es el que determina qué tipo de relación vamos a establecer en medio de la en medio de la sociedad. De esta manera, pues Carlos Marx habla sobre el papel de la ley. Para Marx, a través del derecho, dice que la ley no es más que la voluntad de la burguesía manifestada o expresada en una norma. Para eso es la ley para Carlos Marx, un instrumento en manos de la clase en el poder. Y así lo explica a través de los distintos modos de producción, como el modo esclavista, el modo de producción feudalista y ahora en la sociedad a partir del final del siglo XIX, pues lo que es la sociedad capitalista. Entonces, establece las leyes de la dialéctica y considera a la sociedad como un todo, una totalidad histórica. Estos elementos van a ayudar o van a contribuir al pensamiento de este alemán también, llamado Max Weber, que dicho de paso, es un teórico de la sociología de la religión. Max Weber fue formado en un clima intelectual proveniente precisamente de la religión y la justicia protestante, de padres protestantes, influenciado por la madre de una religiosidad calvinista. Confiesa él de alguna manera no ser ni antirreligioso ni arreligioso. Precisamente, curiosamente, él escribe sobre sociología de la religión. No podemos entender la obra de Max Weber si no hacemos, como dije hace un momento, al clima intelectual en el que él se desenvuelve, entre ellos a Carlos Marx a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pero no fue el único.
Hay otro autor llamado Dilthey, que de alguna manera es el principal vocero del historicismo. Esta corriente filosófica sostiene el historicismo, pues que el sujeto es producto de la historia, y para poder entender al sujeto hay que entender la historia misma. Este pensador es el pensador, perdón, más importante del historicismo alemán, lo que lo hace llevar a afirmar que lo que el hombre es, lo experimenta solo a través de su historia. Esta es una de las máximas del historicismo representado por este autor. Es importante decir de Max Weber que él se contrapone al positivismo decimonónico y hace una diferenciación entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Mientras que los teóricos de la ciencia de la naturaleza intentan establecer leyes casuales generales de los fenómenos naturales, las recién llamadas ciencias del espíritu tuvieron como objetivo fundamental, observen aquí, comprender e interpretar las acciones humanas de los individuos, y estas acciones responden a un contexto social e histórico. Por otro lado, es importante, influenciado por esta distinción del historicismo, hace todo un esfuerzo por superar la oposición que había entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Precisamente hoy, muchas de las nuevas carreras que se ofertan en Europa y en algunas partes del mundo han recuperado este concepto, la ciencia del espíritu. Incluso en la UNAM existe una licenciatura. Parte del supuesto Marx Weber, que las ciencias sociales, históricas y o culturales son completamente diferentes de las ciencias naturales en lo que se refiere a su objeto, su método y sus finalidades. Perdón. En las ciencias naturales, Weber piensa que el interés humano es el interés por dominar la naturaleza, por manipular sus fuerzas. En cambio, en las ciencias del espíritu, el interés científico está centrado en el hombre, pero ya no en dominio de la naturaleza, sino hacia la interpretación y al esfuerzo de la comprensión de la realidad humano-social históricamente determinada. ¿Qué es esto? Vamos a ver, precisamente, aquí no se trata de dominar la naturaleza, sino de interpretar y comprender la realidad humana. Al definir este modo, a la sociología, lo que hace Max Weber, ¿sí?, es distinguir entre lo que es una acción humana en general, misma que quien la realiza les puede asignar o no un sentido particular. Incluso puede no estar consciente de esa acción humana y por lo tanto no le atribuye un significado. Sin embargo, la acción social, diferente a la acción humana, cobra sentido al estar referida a la conducta realizada por otros. En ambos casos, se trata siempre de una acción con sentido, es decir, no es casual, no es impensada, sino lleva una intención, aun y cuando el sujeto, como decía hace un momento, pueda que no sea consciente de esa acción cuando está frente a la conducta de la cual es capaz de ligar un sentido. Hay que diferenciar porque precisamente la teoría de Max Weber se va a centrar en este concepto último, la acción social. Weber le haya asignado a la sociología una función propia a la disciplina que tiene como objeto, de esta manera le estaría definiendo, es decir, Weber ve a la sociología como aquella disciplina o aquella ciencia que tiene por objeto de estudio la comprensión de los fenómenos históricos sociales manifestados por el hombre.
Y es muy importante porque como terapeutas, ustedes van a tener que entender precisamente esta conducta, la acción social y no la acción simple del individuo. Aquí podríamos decir que Max Weber le asigna a la acción del sujeto siempre un significado. Otra parte muy interesante de la propuesta de Weber es la ética protestante, que hay que decirlo, fueron los protestantes quienes de alguna manera a través de los valores éticos y religiosos propios del protestantismo ejercieron una influencia fundamental en el origen y el desarrollo del capitalismo. Esta teoría viene a darse al traste precisamente en oposición a la teoría marxista de origen del capitalismo. Es decir, hay una confrontación teórica entre Carlos Marx y Max Weber en relación con el surgimiento y el desarrollo del capitalismo. Mientras que uno explicaba o intentaba explicar la sociedad, sí, en su contexto social, pero a través de leyes, Max Weber dice, no, al hombre hay que comprenderlo, no podemos explicarlo. Entonces podemos decir que el concepto fundamental de Max Weber es el concepto de la acción social. ¿Qué entiende Max Weber? El concepto de acción social se va a convertir en el objeto de estudio de la sociología y de todas las ciencias histórico-sociales. Consiste precisamente en la comprensión subjetiva del sentido que tienen las acciones sociales del individuo. Por esto mismo, a Max Weber se le considera como el fundador de la sociología comprensiva. Y aquí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es aquí uno de los primeros defensores de una explicación diferente al positivismo y que se opone a querer encasillar los fenómenos sociales a ser estudiados como si fueran fenómenos naturales. De ahí surge precisamente una gran diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que seguramente ya conocerán. Para Max Weber, la meta de las ciencias sociales en general y particularmente de la sociología es la interpretación y comprensión del sentido subjetivo de las acciones humanas. Observe, la interpretación y la comprensión del sentido subjetivo de las acciones humanas. Por eso es muy importante, una de las obras, aparte de la ética del espíritu protestante, una de sus obras máximas, que es un libro pues muy amplio de él, es Economía y Sociedad, en donde él se ocupa de definir a la sociología precisamente como parte de una obra fundamental, explicar la acción humana en general y la acción social. Para Max Weber, ojo, debemos de entender que es una ciencia que pretende entender interpretando la acción social para de esta manera explicarla casualmente en su desarrollo y efectos por acción. Otro concepto fundamental de él es precisamente donde va a girar toda su teoría, es la acción y la acción social. Debe entenderse una conducta humana, bien consista en hacer externo o externo, o en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen en ella un sentido subjetivo. La acción, por tanto, dice Max Weber, ahorita vamos a explicar los tipos de acción y vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos prácticamente. La acción social es tanto, es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Vamos a ver aquí un poquito ya aterrizando la aportación de Max Weber. Para Max Weber existen 4 tipos de acciones. La acción orientada a fines, la acción orientada a valores, la acción orientada a afectiva y a emociones y la acción tradicional. Pero ¿qué es uno y qué es el otro? Vamos a ver
cómo Max Weber define aquella acción racional con arreglo a fines. Este tipo de acción está determinada por expectativas en el comportamiento, tanto de objetos del mundo exterior como el de otros hombres, y utiliza esas expectativas como condiciones o medios para el logro de sus fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos. Así, a lo mejor no nos diría nada, pero para entenderlo, la acción orientada a fines. Un ejemplo, Eneas está estudiando en esta maestría. Él tiene un fin, porque ese fin se lo determina una expectativa que él tiene. Y esta expectativa le va a generar a él realizar una acción, pero esa acción está determinada por ciertos fines. ¿Como cuáles? Puede ser el lograr un estatus académico superior, puede ser mejorar sus condiciones de vida, puede ser comprender mejor su fe, puede ser un montón de fines. Pero son las expectativas las que van a jugar un papel fundamental. Entonces, cuando estamos hablando de expectativas que generan una conducta, estamos hablando de una acción orientada a fines. ¿Me explico? ¿Alguna Amén. pregunta? No. Entonces, como terapeutas, va a llegar su paciente, ustedes tienen que establecer y ubicar a qué tipo de fines o de valores o emociones o de qué forma está configurada su conducta, su acción social. ¿Qué es lo que la lleva, en primer lugar, a consultarlo a usted? Puede ser un fin, puede ser un valor, puede ser una emoción o puede ser algo tradicional. Ahorita vamos a explicar algo más. ¿Qué es la acción orientada a valores? Bueno, es aquella acción que está determinada por la creencia consciente en determinados valores éticos, estéticos, religiosos, educativos, propios y absolutos de una conducta sin relación alguna con el resultado. O sea, simplemente se realiza porque esa conducta está determinado por un valor y no por un fin. Ponemos el ejemplo de Eneas. En el primer ejemplo decíamos, bueno, hay un fin, pero pudiera ser que la razón por la que Eneas está aquí estudiando no tenga que ver con un fin en sí, sino con un determinado valor que él le atribuye al poder aprender más y poder estar habilitado para ejercer de manera satisfactoria su rol en la sociedad. Aquí no hay un fin en sí, sino un valor que determina la conducta del sujeto. Es verdad que hay una expectativa, sí, pero esa expectativa está orientada por valores, porque él considera valioso prepararse, considera valioso poder responder a las expectativas de su rol, etcétera, etcétera. Aquí no hay un fin, sino está determinada la conducta por un valor. Me gustaría saber si hasta aquí hay alguna pregunta. No, de mi parte no, hermano. Y por lo demás, No, tampoco. Yo estoy bien, aprendiendo. excelente. Sí, están captando por qué era importante ver esto. Sí. Precisamente por el trabajo que ustedes van a ejercer, es fundamental esta teoría sociológica, porque es precisamente la sociología comprensiva de Max Weber la que abre la ruta para quitarle la hegemonía a un método positivista o a un método científico que se abrogaba la capacidad de interpretar la realidad. Todo aquello que no era observable, experimentable, no existía. Max Weber, precisamente cuando habla de la acción,
da el traste a esa teoría positivista. Por otro lado, está el tipo de acción basada en los afectos y la emoción. Esta acción está determinada por afectos y estados sentimentales actuales. Se refiere a la acción que toma como referente situaciones emotivas y afectivas tales como la amistad, sentimientos, lazos sanguíneos, etcétera, etcétera. Con el mismo ejemplo, Eneas entra a esta maestría ligado por su afecto y su emoción de que Arturo, con quien comparte una historia de vida, con quien está ligado emocionalmente por la amistad, o bien porque Lupita lo invitó y Lupita y Eneas son amigos de toda la vida, etcétera, etcétera. Es decir, la acción o la conducta del sujeto ya no está basada en una expectativa o en un valor, sino en una emoción. Hay lazos sentimentales que los unen. Como terapeutas, ustedes van a ver personas que pese a que son maltratados, pese a que son lastimados, pese a que son ofendidos, a que son humillados, precisamente están atrapados por su acción, precisamente por la emoción que tienen en relación con el otro, aun cuando esté violentando su dignidad. Y entonces tenemos que entender qué tipo de acción está determinando su conducta. Por último, vamos a ver la tipo de acción tradicional. Esta es muy sencilla. Esta clase de acción social está fuertemente determinada por una costumbre arraigada. Pongamos el mismo caso de Eneas. Él es pastor porque su papá fue pastor, porque su abuelo fue pastor, porque su bisabuelo fue pastor, o médico, o abogado, o... ¿Sí me explico? Soy maestro y entonces la acción de mis hijos va a estar determinada por esta precisamente costumbre. En mi casa todos somos maestros. Y entonces así explicamos de alguna manera la teoría sociológica de este hombre alemán que vale decirlo, juega un papel muy importante en lo que es la sociología. Hablar de Max Weber es hablar de clásicos de la sociología. Hermano, Así que manden. una pregunta. Voy a dejar de compartir para que nos veamos más aquí. Adelante. ¿Podría haber una combinación de los cuatro, estos fines, valores, sentimientos y tradicionales se podía combinar en el mismo Es ejemplo? posible que no se combinen, pero que sí se pasen de un tipo de acción a otro. Pongo un ejemplo. Alguien que, vaya, todos conocen la película de ¿cómo se llama esta artista, hombre? Mujer Bonita, algo así se llama, la película. Julia Roberts. Sí, Julia Roberts y Richard. Gere. Ok. Ahí está un ejemplo. La chica se relaciona con el hombre orientada a fines, la remuneración económica. Pero luego hay un cambio. Ya no es el fin ni el dinero la que determina su acción, sino hay una emoción. Entonces, más que una combinación, creo que es posible que se pase de un tipo de acción a otra, pero me parece muy complicado que haya una combinación. Pudiera darse, incubarse en algún momento, pero va a ser una la que va a triunfar a final de cuentas. Pudiera ser que de manera consciente e inconsciente se vayan mezclando los tipos de acciones, incluso orientada por valores, que en el caso que estamos poniendo el ejemplo de la película, ahí también surge ese tipo. Se va a ella de la emoción, de los fines a la emoción y luego a los valores. Deja esa vida. Cuando rompe con él, ella aconseja a su compañera, le da un dinero para que estudie, para que no ande de eso. Es decir, ella adquirió en la película, lo estoy interpretando por supuesto,
para explicar los tipos de acción y darte respuesta, Neas. No creo que sea una combinación en sí, pero sí pasar de una acción a otra en función de las circunstancias y el contexto histórico. Pues, veamos el caso, por ejemplo, ustedes van a ver el caso como terapeutas, el famoso síndrome de Estocolmo. Sí. ¿Sí me explico? Ahí hay un tránsito de un tipo de acción a otra. ¿Alguna pregunta? Hermano, Mande. a ver, volviendo al ejemplo que me ponía de Eneas, yo estudio esta maestría con un fin, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué me metí a estudiar con Arturo? ¿Por un sentimiento? Ahí Sí. se dan las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo, porque podría haber tomado esta clase, esta materia o esta carrera con otra dependencia. Entonces, sí se puede Bueno, dar. ahí es posible. Ok. Y aquí lo que tendrás que determinar qué es más importante. Si el fin o la emoción. Ajá. Ok. Gracias. Amén, amén. Adelante, para servirle, dígame. No, yo ya. Hermano, perdón, buenas Adelante. noches. Buenas Buenas noches. noches. Ahorita lo que dijo el hermano Eneas, por ejemplo, si fue la emoción, ahí tiene que ser más importante el fin, podría ser, porque, bueno, es lo que estoy tratando de comprender un poquito, ya que entré tarde a la clase, como todos se pudieron haber dado cuenta, pero creo que es más importante el fin, creo yo así lo comprendo, ¿por qué? Porque finalmente, por ejemplo, en un doctor, le dan trabajo a través de algunas palancas, como normalmente se dice, y entra a una buena clínica porque tiene un buen amigo, lo metió ahí a trabajar, así lo quiero entender yo. Ajá. Finalmente, la ética de ese doctor tiene que ser el fin, porque por la amistad no se puede regir su carrera dentro de la clínica, ¿podría ser? Pero ahí precisamente usted está diciendo otro tipo de acción, que es la acción orientada a valores. Porque Ajá. cuando habla de éticas y no de fines, puede ser así como usted dice, que él logra entrar por la amistad, porque tuvo una palanca, porque pagó, porque se prostituyó, lo que usted quiera. Pero Ajá. luego ya estando ahí, fue una acción orientada a fines. Ajá. Pero luego él se da cuenta de que estuvo mal y aunque ya está dentro, recapacita y empieza a cambiar su acción orientada a valores. Ok, perfecto. Muy bien, hermano. Gracias. Pues adelante. Amén. Les escucho porque yo ya tengo todo lo que tenía que decirles, ya está. A mí me parece importante, de todos los sociólogos que hemos visto, precisamente por la naturaleza de su posgrado, profundizar en las teorías de Max Weber, que es precisamente quien le atribuye a la acción social precisamente eso, encontrar el sentido que se le da a la acción, hacia dónde está orientada, hacia los fines, hacia valores, hacia emociones o bien de manera tradicional. En cada uno de nuestros contextos podemos ver estos tipos de conductas de acción social y va a ser a ustedes como terapeutas, futuros teólogos, determinar qué tipo de acción está orientando su práctica docente, su práctica profesional. Es decir, pongo mi despacho o mi consultorio porque quiero pues ganar dinero. Estoy orientado a fines. Pero quiero poner mi consultorio porque quiero contribuir a mi congregación o a mi comunidad. Excelente, son fines, soy orientada a valores, la solidaridad, la justicia. ¿Me explico? ¿No sería la acción social? Esa es la acción social, pero orientada a valores. Ok. Entonces estamos comprendiendo que afines es
es el propósito, ¿puedo entenderlo así? Que La afines es el expectativa. ¿Qué expectativa tienes? Ok. Si es por ganar dinero, pero por servir a la comunidad, pues se puede combinar, ¿no? Claro. Porque hay quienes hacen labor meramente altruista, sin fines de beneficiarse económicamente, ¿estamos de acuerdo? Ahí Sí. podría ser que. Ok, fíjese bien. Nunca se va a decir abiertamente cómo está la acción. No lo vamos a decir, pero le pongo un ejemplo. Ajá. Resulta que yo pongo mi despacho y digo, soy el abogado del pueblo, vengan todos los que quieran ser ayudados, asesorados por mí, pero a vuelta del año viene la elección y me postulo como candidato. Ajá. En sí, ¿cuál era? ¿Cuál era mi acción social? El fin ¿Orientada que a fines o orientada a valores? Afines. afines. Aunque yo diga lo contrario. Exacto. No es que yo lo diga, no. El sujeto se va a dar cuenta al final de todo hacia dónde estoy orientando mi acción. Y nosotros tenemos que ser capaces de discernir y de identificar el tipo de acción. Amén, hermano. Gracias. Gracias. ¿Sí? No, Sí, adelante. Hermano. Gracias a ustedes. Gracias. Que enriquecen la clase. Adelante. Aquí estoy, porque como le digo, yo lo que tenía que decir, me parece fundamental entender el pensamiento de Max Weber, que es uno de los clásicos de la sociología, no solo porque se le opone a Marx, no solo porque sea alemán, no solo porque hay escritos sobre religión, no, sino porque él va sentando las bases para una sociología comprensiva de la sociedad y del sujeto. Nuestro sentido subjetivo, vaya, podemos decir que él va abonando a trabajos posteriores de Luhmann y Berger, Agner Heller, Alfred Schurz y otros teóricos de la fenomenología. Nace con él precisamente esa vertiente de la fenomenología. Bien, dice la hermana, lo puedo leer, hermana, ¿verdad? Que para eso lo escribió. Dice, ella, lo que lo incentivó primero para entrar es tener el nuevo conocimiento y ser mejor servidor dentro de la iglesia y la sociedad. ¿Ok? Según lo que dice aquí, ella está orientando a adquirir un conocimiento para servir. Entonces, su acción es de tipo, está orientada a valores. Y claro, el fin es servir. Hermanos, soy todo suyo. Como diría el otro, aprovechenme. Adelante, adelante, Juan Carlos. Adelante. Les escuchamos. Sí, se me hace muy, muy importante y hasta cierto punto pudiéramos decir que vital para nosotros el poder tener este principio, porque nos va a permitir el poder hacer un análisis mucho más profundo en la persona. Yo estoy viendo aquí en este caso por el asunto del carácter, el temperamento en la persona, que fue formado ese carácter en base a su trasfondo cultural y en su manera de conducirse. No me lo va a decir con sus palabras, o a lo mejor con sus palabras me va a estar diciendo quién es, pero en sus acciones me voy a empezar a dar cuenta verdaderamente hacia dónde va. Si está siendo movido por la tradición, si está siendo movido por un interés personal, si está movido por la política, si está movido verdaderamente porque recibió una revelación, porque tuve el caso con una persona que ahorita está teniendo una crisis espiritual muy fuerte porque usó droga y al usar la droga tuvo muchas visiones, y al tener muchas visiones estaba diciendo que todo venía de Dios y estaba diciendo que muchos de los predicadores están mal. Pero el hombre bien desorientado en su estilo de vida, pero haciendo una crítica hacia todos los demás, y todo por causa de la droga. Entonces, aquí con esto podemos nosotros mirar cuál es el fin de lo que está tratando de analizar en los demás. Está tratando de quitar la atención de sí mismo para ver los efectos en las otras personas para que no lo vean a él.
Entonces la crisis, y está usando a la misma Biblia y la misma iglesia para ahora poder él distorsionar su estado de vida. Entonces, al yo estar mirando aquí, ¿verdad? La acción orientada a fines, me permite a mí el poder ver si están los valores, qué es verdaderamente lo que lo está trayendo a él a analizarse a sí mismo, porque empezó a analizarme a mí como que no era la persona indicada para poderle decir a él, sintiéndose un superior. Y bueno, al escuchar esto me ubica para poderlo aterrizar en un pensamiento correcto, porque al final de cuentas el problema que tiene es el asunto de la droga y no es un asunto espiritual, sino ver que su conducta lo ha ido llevando a ahora tener esta crisis que le abrió la mente por todo lo que he estado viendo para poder aterrizar. Entonces, ¿cuál sería la manera más eficaz para nosotros poderlo aterrizar a él, que tiene un problema de droga, pero que ahora los intereses de valores espirituales están chocando? Sí, me parece muy correcto. Por eso es importante identificar el tipo de acción. Eso genera, por ejemplo, muchas veces cuando se trata de jóvenes que han caído en la farmacodependencia, siempre culpan a alguien. O sea, su acción tiene un responsable. Nunca es él, siempre son los otros. Siempre hay alguien a quien culpar. Cuando desde la sociología comprensiva nos damos de cuenta hacia dónde está orientada su acción, podemos nosotros desarticular su discurso y poder contribuir a que él sea consciente de que lo que está pasando es precisamente el resultado de su conducta y no precisamente es responsabilidad de otros, sino del mismo. Correcto. Entonces, esto que acabo de mirar me ha ayudado bastante para poder tener una perspectiva diferente y poder ser un mejor consejero en esta área. Es de que gracias doctor por su enseñanza. No, gracias a ustedes por soportarme. Welber es historia y Marx es lucha. Perdón, Eneas, no te entendí. Weber es historia y Marx es lucha de clases. Más bien, Marx es lucha de clases, Weber es comprensión. Comprensión. Oh, gracias. Hay que comprender al sujeto. Por eso les decía que en Max Weber surge las primicias de lo que hoy conocemos como el enfoque cualitativo. En investigación, en metodología, si llevan tesis ustedes, van a ver el enfoque cuantitativo, que es positivista, y el enfoque cualitativo, que es comprensión, o el enfoque emergente, como algunos le llaman. Es un enfoque interpretativo, comprensivo, que está situado en sus raíces en Max Weber. ¿Por qué? Porque trata de creencias, emociones, sentimientos, que estos no se pueden cuantificar, ni se pueden medir. Mientras que en el enfoque cuantitativo se observa, se mide, se predice, se explica causa y efecto. Acá no. Pongo un ejemplo para finalizar. Supongamos, Dios guarde, que cualquiera de ustedes, un vecino de ustedes, de repente ve que ustedes ven que su vecino está golpeando a un menor de edad, ¿no? Ese menor de edad, por ser menor de edad, no se puede defender del adulto. Pero él se va, crece, y cuando está grande, la persona adulta ya quedó envejecido. Y entonces vuelve, y ahora él es el que lo golpea. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo podemos explicar ese hecho? ¿Lo podemos explicar así tan fácilmente? No. Tenemos que comprender el origen de su conducta que estuvo determinada por la memoria o el recuerdo que él guardó. Sucede, por ejemplo, muchas veces cuando van a tener pacientes que son
que vivieron en contextos de violencia. Bueno, es que no puedes dejar de comprender su comportamiento aislado de su contexto, de su historia de vida. Que es un pecador. Pues sí, a lo mejor sí es un pecador, pero es un pecador que fue determinado por las circunstancias en las que él se desenvolvió. Y aunque conoció a Cristo, él trae eso, que no ha podido desterrarlo, y ahí tú tienes como terapeuta que ahondar en ello. Les sugiero, como sugerencia, Arturo, lean a San Agustín cuando habla sobre la interiorización, que eso es socrático, ¿no? Viene de Sócrates, conócete a ti mismo. San Agustín decía que hay que hacer un análisis hay que ir a nuestro interior para poder conocernos. Un viaje a la interioridad. Bueno, aquí ustedes como terapeutas tendrán que nadar en la subjetividad del sujeto, vaya la redundancia, para poder comprender, precisamente comprender, no juzgar, no explicar, no medir, no, comprender qué hay en su estado subjetivo. Adelante, les escucho. Adelante, adelante. Sergio, ¿quieres participar? Adelante, Sergio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues digo, es que no estuve en la primera parte de la charla, pero con lo que alcanzo a ir escuchando de estos fines, más bien la orientación hacia fines o la orientación a valores, pues me quedo en esta reflexión de lo que sería y lo que decía el doctor Arnoldo en este sentido de lo que nos puede contar la persona que llega a nuestra consultoría y de lo que realmente puede ser lo que esté sucediendo, por ponerlo de una forma como el fruto de sus acciones. Por ejemplo, alguien que puede decir, oye, pues es que yo en mi casa soy un buen hombre, proveo a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos, pero pues de vez en cuando me gusta ir ahí con mis amigos a tomar y bueno, pues ya saben, una cosa lleva a otra, no sé, estoy como un poco en esta eh, pensando, Reflexión. sí, que puede llegar alguien con un discurso de algo que puede ser orientado en, pues yo en mi familia estoy cumpliendo pues mi fin es cumplir, pero no está a lo mejor siendo, ¿cómo decir? Digamos, está engañando a su pareja, a su mujer, a su esposa, está teniendo conductas, pues a lo mejor pelea, se descuida, es decir, ahí no hay un valor. Entonces, a lo mejor el trabajo es por ahí entender qué es lo que, creo yo, lo que el paciente está, lo que el paciente no está ocultando, perdón, está ocultando, pero a partir de sus palabras, nosotros vamos a ir develando y ayudándole a que él se dé cuenta de pues aquello que no quiere darse cuenta. No sé, eso diría. Sí, miren, hay una excelente película, lamentablemente ya no la he encontrado en internet, se llama El Príncipe de las Mareas. Eso que estás diciendo, Sergio, esa película precisamente trata de una terapeuta, de un paciente que era una escritora famosa y que para poder ella tenía la tendencia al suicidio, lo había intentado varias veces, pero para poder entender, comprender qué estaba pasando, porque la terapeuta se estaba a punto de rendir, hasta que en alguna de sus narrativas se da cuenta que ella tiene un gemelo. Y entonces le pide al gemelo
que le ayude a entender y a salvar a su hermana. Y entonces observa lo que estás diciendo precisamente. Cuando como terapeutas nosotros tenemos que descubrir cuál es el motor de la conducta del sujeto. ¿Qué es lo que la orienta? ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Hacia dónde lo lleva? Digo, yo lo digo como pastor, ¿no? Como pastor que soy, tengo el privilegio de servirle a Dios en esa área. Y entonces, en los dramas que a veces vivimos pastoralmente, pues hay que determinar cuál es la conducta del sujeto, hacia dónde está orientada la conducta. Me ha tocado pastorear casos que hacen una mala hermenéutica, una pésima hermenéutica bíblica. Han creado su propia religiosidad popular. Entonces, creo que en nuestro trabajo pastoral como terapéuticas, no, terapeutas por las circunstancias, creo que a mí en lo personal mucho me ha ayudado a conocer el pensamiento de Max Weber, el tipo de acción que orienta, hacia dónde, fines, valores, emociones o tradicional. Claro, él tiene un concepto también que es muy importante, que habla sobre el carisma, el sujeto carismático, aquel que influencia al otro para que el otro haga tal o cual acción. La autoridad, el sujeto que tiene autoridad, es decir, carisma tradicional delegado por la autoridad. Es muy amplio la aportación de Max Weber, que haríamos un curso completo de él. Pero creo que lo importante, ya lo hemos dicho, es identificar qué tipo de acción o qué es lo que orienta tu acción. Que si esas expectativas son fines, si son los sentimientos de justicia, solidaridad, pues son valores. Si te liga la amistad a alguien, pues es la emoción. O bien, si sigue la costumbre, pues entonces sabemos que es precisamente la acción de la tradición o la costumbre. El hermano Arturo me acaba de mandar precisamente un video. Espero que sea la película, hermano, completa. Viene fraccionada, pero sí está en YouTube. Hay que nada más ir viéndola. Ajá. Bueno, se la recomiendo. Es una excelente película. Tal vez vean escenas no propias, pero pues creo que ya son adultos. Podrán tener juicio para ello. Está muy excelente la película, se lo recomiendo precisamente en base a lo que estamos viendo de Max Weber. Dios le pague, hermano Arturo. La verdad que tengo años buscando esta película, no la he encontrado completa. Pues sí. No sé qué más decirles, solo agradecerles y si hubiera preguntas con confianza, aquí está el hermano Arturo para responderlas. Sí, gracias, doctor, gracias por la impartición. Bueno, creo que hoy nos extendimos una semana más, una clase más para poder, y a final de cuentas queda algo resumido, ¿verdad? Lo que se comparte de la sociología. Únicamente era como poderles presentar algunas generalidades para que de ahí ir tomando ciertos conceptos, conocimientos que enriquezcan, que fortalezcan nuestro trabajo terapéutico, también en la consejería familiar y ir creciendo, ¿verdad? En esta área. Como por decir, en estos tipos de acción, aquí tenemos a Yasmín Rincón, ella está acá para Paracho, aquí muy cerca de aquí de Uruapan, y por decir ahí, yo escuchando la acción social tradicional, surge un fenómeno, por ahí de que, pues, la mayoría de los maestros son de Paracho. O sea, ya el ser maestro es tradición. El abuelo es maestro, el hijo es maestro, el nieto es maestro, el bisnieto es maestro y ya por todos lados maestros ahí en esta parte, esta zona purépecha de Paracho y sus alrededores.
y es ese fenómeno no tradicionalista. Hay quienes rompen esa herencia, ese paradigma, esa herencia que vienen siguiendo, pero bueno, casi por lo general, muchos del magisterio aquí en Michoacán, pues tiene que ver también con estas áreas, ¿no? No sé si quieras participar, Yasmín, quisieras comentar algo. Ya, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ahí te escuchamos, Yasmín. Sí, bendiciones para todos. Pues me gustó mucho la clase de sociología. La pasada sí la escuché también, nada más que como estaba un poco ocupada, pues no pude participar. Pero hoy me pareció muy interesante este punto de la sociología de Weber, cómo encontrar el sentido que se le da a la acción, porque pues ahí está ahora sí que el punto principal, ¿no? Y pues como él lo menciona, la sociología ordenada, o sea, desglosar cuál es el impulso de ciertas conductas, porque a veces nos vamos como, me parece muy práctico su método, ya que va directamente al análisis pues de la persona, ¿no? Desde que, pues cómo se viste, cómo habla, como nos decía ahorita el doctor, ¿verdad? Si es de los que buscan culpables o de los que se hace responsable de sus actos. Desde ahí luego se ve qué tipo de persona es y cómo ha sido su educación. Porque como decía también algún filósofo, no recuerdo ahorita el nombre, pero decía, el ser humano no es malo, sino que la forma como lo educan es lo que lo hace malo, o lo va distorsionando, lo va separando de lo que es su esencia. Entonces, esta manera de Weber de desglosar esa parte me gustó mucho porque, pues, los sociólogos siempre se van como hacia el área de preventiva, ¿no? Lo veo yo, para prevenir precisamente que la sociedad se vaya distorsionando por ideologías que vienen pues, de las nuevas corrientes, ¿no? Que luego surgen. Entonces, ese punto me pareció a mí muy importante, lo de, pues, la primera sociedad que es nuestra familia. Así es. Qué nos están inculcando, y más que inculcarnos verbalmente, pues las acciones son más importantes. Si es la que determina nuestra primera sociedad, pues es nuestra familia. Y de allí, pues ya vamos como enfocándonos, ¿no? Hacia estas tendencias que menciona Weber de qué tipo de personas somos. Que si nos vamos dirigiendo por expectativas, por fines, o por los valores, o por lo que la tradición, o sea, la sociedad en general nos va enseñando. Entonces aquí, pues esto es algo muy importante para profundizar. Y por aquí tomé nota de este libro que nos recomendó de San Agustín, nada más que se me pasó preguntarle si es San Agustín o es San Francisco, porque San Francisco tenía esta frase que dice, conózcate a ti y conózcame a mí, le decía a Dios, él. Era un jesuita franciscano. Entonces él se enfocaba mucho en este texto, ¿no? Para conocer a Dios, primero me tengo que conocer yo, o sea, conocer mi humanidad, pero no la humanidad que se deja llevar por los deseos falsos, sino nuestra humanidad sutil. Sí, Yasmin. Sí me está escuchando, doctora. Qué Sí, bueno. sí, A ver, sí, no, aquí aquí corríjame en estamos. porque no recuerdo quién es el que... Mire, en realidad la frase no es ni de San Agustín. La frase viene desde Sócrates, un filósofo griego. Luego es retomada por San Agustín para decir que hay que viajar, para podernos conocer tenemos que hacer un viaje a nuestra interioridad. A San Agustín se le conoció como el filósofo de la interioridad. Posteriormente, muchos de la iglesia
recuerden que San Agustín fue un padre de la iglesia muy influyente junto con Santo Tomás de Aquino. Entonces, muchas de las frases de ellos se popularizaron entre el pueblo cristiano, pero precisamente San Francisco es uno de ellos, Francisco de Asís, que la retoma, que como bien lo dijo es franciscano. Entonces, es bien importante. Hoy los psicólogos hablan de la introspección, que no es sino eso de ir a uno mismo, o los educadores hablamos del metaanálisis, es decir, irnos a hacer un ejercicio de metacognición, la metacognición. Entonces, pero estamos hablando de lo mismo, pues. Aquí es muy importante, repito, independientemente, por eso yo le insistía y agradezco la oportunidad, Arturo, de que me hayas permitido una tercera sesión, porque ver a Comte es importante, ver a Durkheim, por supuesto, pero para el trabajo que ustedes pretenden hacer, creo que es fundamental entender cuando menos esto de Max Weber. Agradezco la oportunidad, Arturo, y la paciencia de ustedes. Quedo al pendiente de cualquier cosa. No, pues agradecerle, doctor. Muchas gracias. Yasmín, no sé si finalizaste la idea, Yasmín. Sí la finalicé y le agradezco estos puntos de estos autores porque pues a mí me gusta mucho investigar, ¿no? No me quedo con lo que me dicen, sino que me gusta investigar para poder llegar un poquito más a entender los conceptos, a desglosarlos para simplificárselos a los pacientes, ¿no? Para, como les digo yo, con una palabra clave podemos sacarle mucho provecho, que si estoy tanto pues diciéndoles un montón de cosas, ¿no? Como nos decía también el doctor Alfaro, hay que saber simplificar todo este conocimiento para que ellos lo lleven a la práctica más fácil. Entonces, muchas gracias. Sí entendí lo que nos comentó aquí el doctor y anoté los autores que no escuché. En la primera clase no estuve, entonces ya los chequé, gracias. Ahorita Arturo, o no sé quién dijo algo de que si se podía romper con esas acciones sociales cuando se rompe con la costumbre. Claro, a final de cuentas es el sujeto. Hay un ejemplo de un filósofo que más que filósofo era todo un poeta, Facundo Cabral. Tenía una canción que se llama Bombero. Habla de una mujer que pare a su hijo y el tío quería que fuera ingeniero, la abuela quería que fuera médico, el papá que fuera abogado, y entonces cuando le preguntan a él, le dice, ¿qué quiere ser? Quiero ser bombero quiero ser. Va a depender de nosotros, ¿qué tipo de acción? Así es. Bendiciones. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Amén. Pues así finalizamos esta materia y nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan una excelente noche y gracias a todos por la participación, la retroalimentación. Si surge algo más, ya tienen por ahí el documento, ya se los envié, me lo facilitó el doctor, ya lo tienen ahí en el grupo. Entonces, pues, a sacarle más provecho a la información y nos vemos, con el favor de Dios, la próxima semana. Excelente noche, feliz descanso para todos. Buenas noches para todos, un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.